Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. En Mateo 4:4 nos dice el Señor: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Les invito a que abramos nuestra mente, especialmente nuestro corazón, para que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no solamente nos quedemos escuchándola, sino que la pongamos por obra, porque si la escuchamos y no la practicamos, nos engañamos a nosotros mismos, nos dice el apóstol Santiago, y que no seamos esos oyentes olvidadizos, sino que seamos bienaventurados al ponerla por obra. Nos dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 25. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Así sea. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola: Dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y él les repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su herencia, viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido corrió y se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver
Cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba, pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha vuelto ese hijo tuyo, que ha devorado tu herencia con prostitutas, has matado para el novillo cebado. Pero el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero conviene celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es sábado 2 de marzo del 2024. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del versículo 1 al 3 y del versículo 11 al 32. En el versículo 1 al 3 nos dice el Evangelio que todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dio una parábola. Los fariseos y los escribas están de espectadores viendo a ver qué hace Jesús, mientras Jesús acoge a los publicanos y a los pecadores. Como dice Marcos 2:17, no he venido por los justos, sino por los pecadores. No son los sanos que necesitan médicos, sino los enfermos. Jesús ha venido por ti y por mí, que estamos llenos de pecado. Y nosotros nunca podemos decir que no tenemos pecado. Romanos 3:23 nos dice, todos pecaron. Allá en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 9, nos dice, el que dice, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fiel es el Señor para perdonarnos. Primeramente, en nosotros somos pecadores. Entonces, del versículo 11 al 32, tenemos la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la herencia. Pero días después, el hijo menor reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como libertino. Número 1, aquí viene el hijo menor, que no se preocupa por el padre, no se preocupa por estar con él, por servirle como el hijo mayor que siempre le servía, sino está muriéndose por la herencia, como muchos de hoy en día. Los papacitos tienen algún dinerito en el banco o alguna herencia, ya mientras están en vida, ya quieren vender, ya quieren repartirse. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Y muchos se reparten la herencia y se olvidan de los papás, están solamente por la herencia. Les recomiendo que lean allá en Eclesiásticos, Siracías capítulo 3, todo el capítulo. Muy bueno para los hijos. Un hijo jamás debe estar en aspenso de la herencia de los papás, jamás. Y mire, este hijo estaba en aspenso de la herencia del papá para utilizarlo para el libertinaje, para vivir como libertino, como dice el mundo de hoy en día, yo hago con mi vida lo que yo quiero. ¿Y a ti quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieres? Yo mismo me digo.
Te recuerdo que todos tenemos que dar cuentas a Dios. No debemos. Podemos hacer lo que nos da la gana, pero no debemos. Porque cuando digo podemos es porque Dios nos dio el libre albedrío. Eclesiástico capítulo 15, versículo del 14 en adelante. O Siracides capítulo 15 del versículo 14 en adelante. Dios nos dio el libre albedrío. Pero no debemos. No debemos darnos al libertinaje, porque eso es pecado. El libertinaje es hacer lo que yo quiero, vivir como yo quiero, olvidarme que existe un Dios y vivir a mi manera, vivir a la manera del mundo. Santiago 4:4 nos dice: adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiera vivir a su manera, como más le plazca, como el mundo se lo presente, se declara enemigo de Dios. O estamos con Dios, como dice Marcos 12:30, o están conmigo, o recogen conmigo, o lo desparraman. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16, no pueden ser tibios, o fríos o calientes, porque a los tibios los vomito. No podemos estar medio viviendo según el mundo y viviendo según Dios, medio viviendo medio en libertinaje y queriendo agradar a Dios. Mis queridos hermanos, Dios mira en todo momento. Proverbios 15:3. Dios mira en todo momento a los buenos y a los malos. Y recuerden que Dios va a venir a cada quien a dar según sus obras. Dios nos va a venir a cada uno. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Dios conoce el corazón de cada uno y va a dar a cada quien según sus obras. Entonces, eso que estamos haciendo va a tener una recompensa, sea buena o sea mala. Pero por eso en Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos. No hay nada ni nadie que ella pueda resistirle. Todo está descubierto ante Él, a quien hemos de dar cuentas. No se puede vivir de una manera libertina, como que si yo soy, es mi vida. No es tu vida. Dios es el autor de tu vida y de la mía. Es mi cuerpo, yo con mi cuerpo hago lo que yo quiero. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cualquiera que destruye el cuerpo, Dios le destruirá a él. Cualquiera que destruye el cuerpo con la droga, con el alcohol, con la prostitución. De hoy en día ya no es hombre y mujer, como dice Génesis 2:24, como dice Mateo 19 del 4 en adelante, como dice Marcos 10, el matrimonio hombre y mujer, sino hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es mundano, eso es satánico. Tienen que saberlo. 1 Corintios 6:9, los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Romanos capítulo 1, versículo 26, las mujeres se extraviaron cambiando sus relaciones naturales con relaciones contra la naturaleza. Los hombres dejaron el uso de la relación con la mujer y cambiaron con un hombre. Pero eso es pecado, mis queridos hermanos y hermanas. No se puede vivir según el mundo, según como, entre comillas, como yo quiero. No es lo que tú y yo queremos, es lo que Dios quiere. Si Dios nos pone una orden, eso nosotros lo obedecemos. Ahora, ¿de qué consiste el pecado? 1 Juan capítulo 3, versículo 4 nos dice: el pecado es la desobediencia a los mandatos, a la ley de Cristo. A la ley de Cristo. Nosotros estamos para obedecer el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Marcos 15:10, Jesús nos muestra que hay los mandamientos de Dios y también los mandamientos de Él. Juan 15:10 dice: yo cumplo los mandamientos de mi Padre y ustedes cumplan mis mandamientos. Entonces tenemos que nosotros cumplir el Nuevo Testamento. Muy importante ese detalle. Entonces aquí el hijo menor va y vive como libertino, como muchos de nosotros hoy en día, pensando que es mi vida, pensando que yo hago lo que yo quiero. ¿Saben qué? Luego vino la prueba, vino un hambre en el país y él no tenía ni qué comer y lo que tenía se había gastado. Se ajustó con alguien para ir a cuidar cerdos. Imagínense alguien que un día tiene de todo y el siguiente día él quisiera comer hasta la comida que comen los cerdos. Entonces, importante que él se da cuenta y medita, dice: he pecado.
he pecado contra Dios, contra mi padre, voy a regresar donde mi padre, voy a decirle, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus esclavos. Por lo menos él dice para tener algo que comer. Pero aquí viene la misericordia de Dios. Estaba él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, y ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, aquí el padre representa a Dios, ¿ok? El padre representa a Dios, el hijo representa a nosotros, los pecadores. Porque, como ya hablamos al principio, todos somos pecadores, ¿ok? El padre dijo a sus siervos. ¿Y cuáles son los siervos? Los sacerdotes, los obispos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, dice San Pablo, somos embajadores de Cristo. Los sacerdotes, los obispos. Dios le dice a ellos, daos prisa, traed el mejor vestido y revestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Entonces, aquí vemos que el sacramento de la reconciliación. Dios, a través de sus siervos, le reviste al Hijo que simboliza a nosotros, que estamos llenos de pecado, llenos de mugre, de podredumbre de este mundo, del pecado. Ellos nos revisten a través del sacramento de la reconciliación, donde sacamos toda esa podredumbre de pecado. Dios nos absuelve los pecados a través de los sacerdotes y quedamos con una vestidura nueva. ¿Para qué? Para el banquete. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos la fiesta. Para el banquete, para lo maximito, para lo máximo que es en la vida cristiana la Santa Eucaristía. Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él. Ahora vemos aquí la gran misericordia del Señor y también nos dice que el hijo mayor, el que sí estaba con su papá todos los días, estaba en el campo y cuando él viene escucha la fiesta, escucha la bulla y le pregunta a uno de esos sirvientes, ¿qué está pasando? El sirviente le dice, es que tu hermana ha vuelto y tu padre ha matado al novillo cebado por alegría que lo ha recobrado con vida. Y él se irrita. Él se irrita porque él quiere que solo a él, él se irrita porque el papá tenía compasión de él. Y a veces nosotros decimos, pero ¿cómo Dios puede perdonar? ¿Cómo Dios pudo haberle perdonado a él si este andaba en tal cosa, este andaba así, yo le conozco, es imposible? Para Dios no hay nada imposible, Lucas 1:37, Mateo 19:26. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios perdona a todo el que está arrepentido y arrepentido de corazón. Entonces, él se irrita. Y el padre le dice, ¿por qué te irritas? Tú sabes que todo lo mío es tuyo. Como en Juan capítulo 17, versículo 10, Jesús ora al Padre, todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Entonces, aquí vemos que el Padre el que simboliza el Padre es Dios. El que simboliza el Hijo mayor somos nosotros, los que hacemos el bien, pero a la vez queremos ponernos en el lugar de Dios, a decir, como el Hijo pródigo, como el Hijo mayor, ¿por qué le perdonas a él si él ya se fue, hizo esto, hizo aquello? ¿Y quién te puso a ti juez y a mí para estar juzgando a los demás? Mateo capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, primero sácate la viga que tienes la astilla que tiene, la viga que tienes en tu ojo para luego sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y vemos aquí la misericordia del Señor. Vamos a ver acá en Isaías capítulo 49, versículo del 14 al 16. Pueden buscar conmigo. Isaías capítulo 49, versículo del 14 al 16, y vemos la gran misericordia que el Señor, el gran amor que el Señor tiene para ustedes y para mí.
Y a veces muchos andan mendigando amor a personas mortales que algún día se van a morir y se las van a tragar los gusanos, en vez de acercarse a Dios que nos ofrece el amor puro y verdadero. Isaías capítulo 49 del versículo 14 en adelante. Decía Sión, me ha dejado Yahvé, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Acaso olvida una mujer a su niño sin dolerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas personas se olviden, yo jamás te olvidaría. Aquí está tatuada en mis manos, tengo siempre presentes tus murallas. Es bonito el Señor dice, ¿acaso olvida una mujer al niño? Pues ¿acaso olvida una mujer a su niño sin dolerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas personas se olvidasen, yo jamás me olvidaría de ti. El amor que Dios nos tiene para nosotros. Por eso como hace un momento decía, dejemos de estar andando mendigando amor en el mundo. El amor verdadero que nunca falla es el amor de Dios. Y vamos a terminar leyendo Isaías capítulo 55, versículo 7. Sobre monte elevado y excelso fuiste a instalar tu lecho, y allá solía subir. A ver, Isaías 55, 7. Ahora sí. Bien, que el malvado abandone su conducta. Entonces, nosotros para obtener el perdón de Dios tenemos que abandonar nuestra mala conducta. No es que vamos a seguir así, o Dios perdona. Tenemos que abandonar el mal camino. Que el malvado abandone su conducta, que el hombre inicuo sus pensamientos. Tenemos que dejar de tener esos pensamientos torcidos, esos pensamientos huecos que no edifican. Y se vuelva a Yahvé, el compasivo, a nuestro Dios generoso en perdón. Yahvé es compasivo y generoso en perdón. Tenemos que volvernos a Yahvé, abandonando nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, nuestras malas intenciones. Ezequiel 18:32. Dios no quiere que nadie se muera, sea quien sea. Dios quiere que se convierta y se salve. Es momento de volver como el Hijo pródigo a nuestro Padre Celestial, que nos espera con los brazos abiertos para renovarnos a través del sacramento de la reconciliación. Juan 20:23. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes ustedes no le perdonen les quedan sin perdonar. La primera comunidad se confesaban sus pecados, Hechos 19:18. Los que habían creído venían y confesaban sus pecados públicamente. Y una vez renovados, una vez lavados de nuestra mugre de pecado, podemos acercarnos al banquete del Señor. Este es el pan bajado del cielo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él. Pueden leer ustedes Juan 6, del 51 al 58. Pero es importante, antes de comulgar, de recibir la Santa Eucaristía, confesarse. El que va solamente a comulgar y no se confiesa, 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 29. El que recibe el cuerpo del Señor indignamente, se hace reo, comete pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo y se traga su propio castigo. Eso es muy serio. Amados hermanos y hermanas, aceptemos hoy la misericordia del Señor. Acerquémonos a Él, que nos espera con los brazos abiertos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Denle suscribir a su canal, denle compartir. Compartiendo es una manera de evangelizar. Me llamo Carlos Efrén, les envío un abrazo de corazón a corazón. Que el Señor les bendiga y les guarde, como dice en Números 6:24.